Vale, bueno, mi nombre es Elena Sendagorta, soy dermatóloga en el Hospital La Paz y bueno, que me dedico a diversas áreas de la dermatología, pues una de ellas, una de las más importantes, es el tema del virus del papiloma y del cribado del cáncer anal, que pues llevo coordinando en el hospital desde desde el año 2009. Entonces, bueno, me ha hecho mucha ilusión que me digáis de traer este trabajo porque la verdad es que ha sido pues un esfuerzo el recoger los datos de tantos centros españoles y bueno, pues yo creo que es un artículo que da lugar a muchas reflexiones que seguro que luego podemos debatir, ¿no? Entonces he titulado la charla Cáncer anal en la era del cribado, ¿qué se nos escapa y por qué? Entonces, bueno, todos sabéis que estamos asistiendo a un aumento en la incidencia del SIL de alto grado y del carcinoma anal, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres y conviven con el VIH, en los que la incidencia llega a ser muy elevada. Depende mucho de las series, pero en algunas de ellas por encima de 100 por cada 100.000 personas año. Y esto es consecuencia de la infección persistente por el virus del papiloma, que en este subgrupo pues, es mayor al 80%, ¿no? Los factores de riesgo clásicos son bien conocidos, pues el antecedente de sexo anal, el número de parejas sexuales, el tabaco, el alcohol y los relacionados con el estado inmune del paciente, los TD4, los TD4 Nadir. Y bueno, sabemos que el tratamiento antirretroviral, el TARGA, ha supuesto un impacto positivo en cuanto a que, igual que ocurre con el cáncer de cérvix, pues tiene un efecto protector frente al desarrollo de cáncer anal, pero aún así, si miramos, digamos, la era pretarga y la era posttarga, seguimos viendo este aumento en la incidencia de cáncer anal, tal vez en relación con el mayor envejecimiento de la población y la mayor supervivencia de nuestros pacientes, ¿no? Cada vez hay más evidencia acerca de de la eficacia de hacer un cribado del HSIL y un tratamiento del mismo. Y por supuesto la evidencia más importante viene el estudio ANCHOR publicado recientemente, pero ya previamente a esto teníamos algunas evidencias y he traído este paper de nuestros compañeros del Virgen del Rocío, donde ya se habla de un factor muy importante que es el estar en un programa de cribado frente a no estarlo, ¿no? En este estudio lo que demuestran es que hay una disminución significativa del riesgo de tener cáncer anal en una cohorte cribada. Fijaros, 95 casos frente a 200 por cada 100.000 personas año en la cohorte no cribada, ¿no? En este estudio además se vio que aquellos pacientes que estaban siguiendo un programa de cribado y presentaron cáncer anal, hasta en el 50% fue por una falta de adherencia al mismo. Y en la misma línea, Rebollo y colaboradores pues, publican este otro artículo en el que también demuestran que el estar en un programa de cribado pues, supone un impacto muy importante en el riesgo de tener cáncer anal, que de nuevo, pues fijaros, es de 21 versus 107 por cada 100.000 personas año. Y bueno, la evidencia más potente, por supuesto, viene del estudio ANCHOR, que imagino que todos conocéis, que es un ensayo en el que hay más de 2.000 pacientes en una rama en el que simplemente se hace un cribado de los pacientes sistemático, de pacientes que tienen en el momento de enrolarse un HSIL, pacientes infectados por el VIH mayores de 35 años con HSIL, y en una rama se hace un cribado sin tratar el HSIL y en la otra rama con más de 2.000 pacientes también, pues se hace un tratamiento del HSI, que en este caso en la mayoría de los pacientes consiste en un tratamiento ablativo, ¿vale? No en todos, pero en la mayoría. Y lo que se ve es que claramente, pues como veis, la incidencia de cáncer anal es mucho más elevada en la cohorte que no recibe ningún tratamiento, ¿no? Más de un 50% de aumento del riesgo cuando no reciben tratamiento. Y esto pues, ha hecho que el estándar ahora mismo sea que en este subgrupo de pacientes, al menos de forma clara, pacientes infectados por el VIH mayores de 35 años, queda claro que el tratamiento del HSIL previene el cáncer anal, ¿no? Y además también se ve en este estudio que el tiempo medio de desarrollo de cáncer anal desde el diagnóstico de HSIL es de 25,8 meses. Bueno, con estos datos sabemos que si tenemos pacientes con estas características de un HSIL deberíamos tratarlos y la realidad es que no tenemos claro a qué edad debería empezar este cribado y dado que además todavía no está totalmente implementado en todos los centros estos protocolos de cribado, pues habría que priorizar a los pacientes que más lo necesiten. En ese sentido, creo que nuestro artículo puede aportar algo de valor en esta discusión y es que son unos datos que son muy representativos de la población española. Fijaros, la cohorte CORIS es una cohorte que recoge pacientes de 46 centros españoles. Son pacientes que son naif a tratamiento, es decir, son recién diagnosticados del VIH y todavía no han recibido tratamiento para el mismo cuando se enrolan y se les sigue prospectivamente a lo largo del tiempo. Nosotros
digamos que tenemos una red a través de esta cohorte para recoger la información en distintos ámbitos y en concreto, pues en este estudio recogemos la información relacionada con el virus del papiloma, ¿no? Y en este estudio lo que hacemos es recoger a los pacientes desde enero del 2004 hasta noviembre del 2020 en todos aquellos centros en los que se dispone información acerca de cáncer anal invasivo, lo cual es así en 43 centros, y en que los pacientes tengan al menos 30 días de seguimiento. El objetivo principal es estimar la incidencia de cáncer anal y los secundarios serían identificar potenciales factores de riesgo. Estas son las variables que recogimos en el estudio. Lo cierto es que en los últimos 2 años hemos incluido muchas más variables que en el futuro nos van a dar más información en esta cohorte, ¿no? Que por desgracia, pues cuando se inició esta cohorte no se sabía tanto como ahora acerca de la displasia del cáncer anal y por tanto, pues en el futuro tendremos datos más potentes acerca del tratamiento, de otros marcadores como qué tipo de virus del papiloma, etcétera, ¿no? En cuanto al análisis estadístico, para las características basales se analizaron mediante estadísticas descriptivas y luego se desarrolló un modelo de regresión de Cox multivariables para explorar la fuerza de la asociación entre algunas variables basales y dependientes del tiempo, también con el tiempo de aparición del carcinoma anal. Podemos ver en este gráfico cómo a lo largo del tiempo de esos 46 centros se fue implementando un programa de cribado progresivamente, hasta que al final del estudio, pues este cribado se hacía ya en 20 de 43 centros, a fecha del 2020. En cuanto a los resultados, decir que los pacientes incluidos en esta cohorte fueron 17.671, de los cuales teníamos información sobre cáncer anal infiltrante en 16.274. Y en el total de esta cohorte encontramos 26 casos de carcinoma anal y 4 casos se excluyen del análisis porque habían sido diagnosticados 3 de ellos previamente a ser reclutados en la cohorte y en uno de los casos de forma concomitante, por tanto se excluyen para el análisis. Con estos datos, la prevalencia en nuestra cohorte de cáncer anal fue del 0,16% y la incidencia de 22 por cada 100.000 personas año. Como vemos, esta incidencia a lo largo del tiempo se mantiene más o menos estable. Y estas serían las características de nuestra muestra, de la muestra total de pacientes de los que tenemos información en CORIS, ¿no? El 85% son hombres, el 61% hombres que tienen sexo con hombres, el 25% con estudios universitarios. La edad media cuando se reclutan para esta cohorte es 35 años, es una cohorte muy joven, de la cual casi el 60% son españoles, unos CD4 de 300 de media y un 15% con un diagnóstico de SIDA en algún momento. Dentro de los pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer anal, vemos que el 100% todos los pacientes son hombres, el 88% hombres que tienen sexo con hombres, con una edad media de 43, es decir, de nuevo nos sorprende la edad por jóvenes, con unos CD4 NADIR de 115 y un 34% con diagnóstico de SIDA. Si vemos en este gráfico la distribución por edades del cáncer anal, de nuevo pues nos sorprende la juventud de nuestra cohorte, con un 41% de pacientes con una edad menos de 35 años y unos CD4 medios de 266 y un antecedente de SIDA en el 34% de los pacientes. En el análisis univariante podemos ver que las variables que se asociaron al riesgo de cáncer anal fueron el ser varón, el modo de transmisión, hombre que tiene sexo con hombres, el diagnóstico previo de SIDA y los menores CD4 NADIR. Frente a esto, ni el nivel educativo, ni el tabaco, ni el alcohol, ni el targa, ni la carga viral, encontramos una asociación estadísticamente significativa. En cuanto al análisis multivariante, tras ajustar por factores de confusión, solo 3 variables se relacionaban con la incidencia de cáncer anal: el modo de transmisión, el recuento de células CD4 a lo largo del seguimiento y el diagnóstico previo de SIDA. Fijaros, el ser hombre que tiene sexo con hombres multiplica por 8,3 el riesgo de cáncer anal. El tener antecedente de enfermedad definitoria de SIDA lo multiplica por 2,7 y por cada 100 CD4 adicionales a lo largo del seguimiento se reduce un 28% el riesgo de cáncer anal. Y pasamos un poco a la discusión. En esta serie en esta cohorte hemos encontrado una baja incidencia de carcinoma anal. Fijaros, si vamos a las series de la literatura, pues encontramos cifras variables entre 50 a 258 por cada 100.000 personas año. Y en uno de los metaanálisis más recientes, la incidencia sería de 85 por cada 100.000, es decir, tenemos una baja incidencia de cáncer anal. Esto podría deberse a las características de los pacientes incluidos en esta cohorte, que como hemos dicho, de entrada es una cohorte joven en la que la media de edad a la entrada son 35 años. Además, comparado con otras cohortes, hay un porcentaje importante de pacientes que no son hombres que tienen sexo con hombres
Son pacientes muy cuidados, con un seguimiento muy estrecho, casi todos en tratamiento antirretroviral con buenos niveles de CD4 y además que más o menos la mitad de los centros han ido implementando programas de cribado displasiana, lo cual puede estar teniendo también pues un efecto protector, ¿no? Durante el periodo del estudio. ¿Cómo explicamos ese aumento de cáncer por debajo de los 30 años? Pues de nuevo, fijaros, ¿no? En el estudio ANCHOR la edad media de cáncer anal es de 52 años y en nuestro estudio la media es de 43, ¿no? Es bastante diferencia. En España la incidencia de VIH temprano es bastante elevada en comparación con otros países. Además, nuestra corte, como hemos dicho, es una corte joven y el hecho de que esté implantado o bastante extendido el cribado del cáncer anal puede hacer también que se diagnostiquen cánceres de forma más precoz, ¿no? Que a lo mejor habrían tardado más tiempo en dar la cara. Si nos vamos al metaanálisis de Clifford, que es muy interesante porque estratifica a los pacientes en función del riesgo que tienen de tener cáncer anal, podemos ver que efectivamente los pacientes que tienen más riesgo de cáncer anal, con un incidence ratio ¿cuánto era? A ver, de 107 por cada 100.000 personas año, son los pacientes mayores de 60 años. Pero incluso los pacientes más jóvenes con infección por VIH que tienen edades menores entre los 30 y los 44 años tienen un ratio muy aumentado de 66,2 que sigue estando muy por encima de todo el resto de los grupos de riesgo. Fijaros, pues mujeres con antecedente de neoplasia cervical o vulvar o inmunosuprimidos por otra causa o pacientes con VIH que no son hombres que tienen sexo con hombres. Todos estos tienen riesgos que están muy por debajo incluso del subgrupo de pacientes que viven con VIH y que tienen entre 30 y 44 años. Y por tanto, pues esto da pie a esa discusión sobre cuándo debería iniciarse el cribado en estos pacientes. En nuestra muestra no hemos tenido ningún caso en mujeres. Sabemos que el riesgo de cáncer anal en realidad es más frecuente en las mujeres, pero en nuestra muestra había pocas y quizás esta es la causa de que no hayamos tenido ningún caso. La inmunosupresión claramente juega un papel. En nuestro estudio han sido el factor que se ha asociado de forma más potente ha sido los CD4 a lo largo del tiempo, pero en otros estudios pues, han discutido o se han demostrado asociación con, por ejemplo, los CD4 6 o 7 años antes del diagnóstico de cáncer, el tiempo con CD4 menores a 200, el CD4 nadir, ¿no? Y en distintos estudios pues, se ha ido encontrando pues, más peso en uno u otro y esto es algo que todavía pues, no está muy claro. Lo que sí está claro es que quizá estos factores los tenemos que tener en cuenta de cara a implementar de forma prioritaria el cribado en algunos pacientes, ¿no? Entonces, un poco por resumir, hemos presentado los datos de esta cohorte prospectiva nacional representativa de la situación epidemiológica en España, con una tendencia creciente de implementación de programas de cribado de forma nacional, demostrándose una incidencia más baja y pacientes más jóvenes que en otras series, lo cual da pie a discutir cuál sería la edad ideal, ¿no? De inicio del cribado. Claramente, como mínimo, debería ser a partir de los 35 años en pacientes infectados por el VIH y quizá pues, habría que tener en cuenta estos factores que hemos encontrado, ¿no? El priorizar a hombres que tienen sexo con hombres, con antecedente de SIDA y con CD4 bajos a lo largo del tiempo. Por supuesto, este estudio tiene limitaciones, nos faltan un montón de ítems de información relevante, que es lo que os comento que quizá en un futuro sí podamos recoger. Nos falta información sobre cómo se ha hecho el cribado en cada centro y cómo ha sido el tratamiento de la chisil en cada centro, que no ha sido de forma uniforme. Y bueno, con esto abrimos el debate. Aquí os dejo mi correo también por si alguien quiere comentar o preguntar cualquier cosa. Y bueno, pues pasamos a la discusión. Felicitaciones, Elena. Espectacular el trabajo, mucho trabajo y un gran número de pacientes representando lo que está pasando actualmente en España, ¿no? Sí. Vamos, si alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, lo pueden escribir a través del chat o pueden levantar la mano y empezamos con las preguntas. Entre tanto, mientras se animan, ¿nos Sí. podrías comentar cómo es que hacen el cribado? O al menos en tu hospital. Sé que en el estudio no fue Sí. uniforme, En la mayoría pero de los contanos cómo lo centros hacen. En la mayoría de los centros se hace citología y si la citología sale alterada se hace una anoscopia de alta resolución y el algoritmo de a qué edad se comienza, pues cómo son de discontinuas las revisiones, en eso pues no hay un acuerdo, no hay una guía
que consensúe exactamente cómo hacerlo. Hay centros que incorporan también la información del virus del papiloma para mejorar un poco la sensibilidad y bueno, la especificidad se ve disminuida, pero mejorando la sensibilidad de la combinación de ambos. Pero bueno, lo más aceptado es hacer citología y si la citología sale alterada, pues hacer una anoscopia de alta resolución con biopsia y tratamiento después del HSIL. Y luego, pues cada centro los trata de distinta manera, ¿no? Unos utilizarán más el tratamiento ablativo, otros tratan más con tópicos, tricloracético, pues cada uno luego ya en su centro. Entonces, ¿tenemos ya alguna pregunta? Doctora Cristina Padilla Herrera pregunta si en el cribado, cuando el resultado es positivo, toman estudios genéticos para saber el tipo de papiloma humano relacionado. No es una práctica sistemática, digamos, que se hace, o sea, se refiere en la pieza, ¿no? De la biopsia, el genotipado en la pieza de la biopsia. No lo Sí. hacemos, nosotros hacemos en mi centro, lo que hacemos es una citología inicial con detección de VPH, que ahí ya nos da una información, ¿no? Que realmente ese VPH a lo mejor no es el que está produciendo exactamente ese HSIL, porque para eso habría que hacer una técnica muy específica, ni siquiera vale con el tipaje convencional en la biopsia, ¿no? Pero con eso nos hacemos una idea y luego en la biopsia no hacemos tipaje rutinariamente. O Okay. sea, si es un HSIL lo tratamos. Lo que pasa es que el paciente que ya sabemos de entrada que en la citología, o sea, en la toma de VPH con cepillado, digamos, pues tiene un VPH 16, pues a lo mejor el seguimiento es un poquito más estrecho. Y en este grupo de alto riesgo, cuando hacen el screening, hacen la citología y viene negativa, ¿automáticamente hay algún protocolo para recibir la vacuna? ¿Te refieres a los pacientes que tienen la citología negativa? O sea, nosotros Citologías negativas. independientemente de la citología, recomendamos vacunar a todos los pacientes hasta los 26 años, porque eso es lo que está financiado en España y que además lo que ha demostrado ser coste efectivo. A partir de los 26 años, independientemente de los resultados de la citología o del virus del papiloma, lo que hacemos es una discusión individualizada con el paciente de, bueno, qué es lo que puede esperar, qué beneficio puede esperar si está vacunado. Obviamente, si el paciente ya sabemos que la citología viene con un VPH 16, pues ya le vamos a explicar que de esto no nos va a proteger la vacuna. Pero es que aunque sea negativo en la citología, en la detección de VPH, no quiere decir que el paciente no ha estado ya en contacto con ese virus. A lo mejor si pudiéramos hacer serologías, pues veríamos que ya tiene anticuerpos. O sea, nosotros no podemos saber si ese paciente se va a beneficiar de la vacuna o no. Con lo cual, como es a ciegas, pues por debajo de los 26 años vacunamos a todos y por encima, pues oye, depende de las circunstancias de cada paciente, de su situación económica, de los antecedentes que tenga, ¿no? Porque no es igual un paciente que ha tenido muchísimas parejas que uno que ha tenido tres y bueno, pues se consensúa con el paciente sabiendo que no tiene un efecto terapéutico en ningún caso. Más preguntas, comentarios. En cuanto a la anoscopía de alta resolución, ¿la hacen gastroenterólogos, cirujanos En nuestro o centro, mira, a nivel nacional lo hacen en algunos centros, vamos, yo creo que solamente somos dos dermatólogos haciendo anoscopia de alta resolución en España, o tres, y la mayoría de los centros son proctólogos o internistas los que lo hacen, incluso algún ginecólogo. Pero lo que más predomina es, diría que quizá internistas. cuando Porque en decís las internistas? consultas, en los pacientes con consultas potentes o con cohortes potentes de pacientes con VIH es muy fácil implementar esto, ¿no? Y bueno, pues sin duda siempre en colaboración, ¿no? Por ejemplo, en nuestro centro lo que tenemos es que las anoscopias del día a día las hacemos los dermatólogos, pero cuando hay que hacer una biopsia más amplia, o sea, trabajamos mano a mano con los cirujanos. De hecho, tenemos un quirófano al mes con los cirujanos, de forma pues, que pacientes que necesitan bueno, pues, un abordaje más quirúrgico, pues lo hacemos juntos y luego pues, todo el manejo del carcinoma anal ya infiltrante pues, se hace de forma conjunta con Claro. cirugía y con oncología, claro. Pero
Es cierto que quizá pues cuando no es tan complicado, ¿no? O no es tan quirúrgico que se puede hacer una consulta, pues es verdad que en muchos centros funciona muy bien, por ejemplo, dentro de una consulta de VIH. Claro. Y No sobre hace todo falta también para hacer esto, ¿no? Mm. eso, el tratamiento tópico. Sí, Bueno, sí, sí. acá de hecho hacemos igual, nuestros dermatólogos nos piden o hacen las citologías en anoscopía y nos piden cuando nosotros ya tenemos o que hacer una biopsia porque es una lesión endoanal Mm. un poco más, más profunda o hay sospecha de que necesitan realmente tejido para enviar para la biopsia, O sea, ahí nosotros entramos nosotros. las biopsias pequeñitas con baby Tisler, así, que las haces en la consulta sin problema y que no hay sangrado, esas las hacemos nosotros sin ningún problema. Y los tratamientos con bisturí eléctrico también. Pero pues hay veces que tienes dudas de si hay algo infiltrante o que, por ejemplo, un paciente pues tiene un H-SIL y una fístula, un H-SIL y condilomas y entonces ya se beneficia pues de que hay un quirófano anestesista que se haga pues un abordaje conjunto, claramente. Entonces, bueno, lo ideal es tener un equipo multidisciplinar, sin duda. Cada especialidad tiene sus ventajas. Luego en Derma tenemos la ventaja de que manejamos bien todo lo de la piel perianal. Y bueno, pues yo creo que lo mejor es que el centro sea el paciente y que se vea beneficiado de que la logística esté centrada en el paciente. Sí, y un manejo multidisciplinar también, Eso ¿no? es. Mm. Y sé que comentaste que probablemente la población de tu estudio fueron más hombres y que por eso tuvieron más incidencia de hombres, pero es raro haber tenido tanta incidencia solo en hombres de carcinoma invasivo de canal anal cuando es más frecuente en mujeres. Es cierto, lo que pasa es que ¿Algún otro? el sesgo importante es que es una corte de pacientes con VIH. Entonces, es Claro, verdad que si te sales de la población con VIH, el cáncer anal es más prevalente en la mujer, pero en ese grupo concreto, teniendo en cuenta que tenemos muchos más hombres y que toda la corte conviven con el VIH, pues ahí ya se explica un poquito más. O sea, yo sí he tenido casos de mujeres con infección por VIH y carcinoma anal, pero no estaban dentro de esta cohorte. O sea, esto no recoge todos sí, los aquí casos, solo que los recogidos que se han podido con el lujo de cogerlos desde que se conoce su infección e inician el tratamiento, lo cual te da mucha visión de la historia natural de la enfermedad. Pero claro, te deja fuera del mapa pues a muchas mujeres. Yo sí tengo la sensación de que las mujeres con enfermedades como lupus sistémico, que vienen muy inmunosuprimidas, son más difíciles de manejar que muchos pacientes con infección por VIH. Entonces, es un tema de cómo de inmunosuprimido está o ha estado el paciente, claramente. En esta corte hay ese sesgo que... sí, es una corte solo HIV, también no estamos hablando de la población en Vale, general. La incidencia de este tipo de lesiones en las mujeres también es frecuente. sí, sí, sí. De hecho, en nuestro centro hacemos también cribado de cáncer anal en las mujeres, todas las mujeres con VIH, pero la incidencia es menor de HSIL y de carcinoma. ¿Sí? Y también hacen screening para citología anal en mujeres que tienen citología vaginal positiva. Pues mira, lo hicimos un tiempo. ¿Rutina o no? No, lo hicimos un tiempo y realmente la incidencia de HSIL en ese subgrupo de mujeres tampoco era tan elevada como para justificar el hacer citología a todas las mujeres. Y entonces ahora se hace de forma seleccionada. Esto lo hacen los ginecólogos porque logísticamente es mucho más fácil. Entonces, cuando los ginecólogos ven un caso, por ejemplo, una neoplasia intraepitelial vulvar o un CIN que sigue con persistencia al virus del papiloma en una gran fumadora, en una inmunosuprimida por otra causa, entonces ellos mismos hacen citología anal y si sale alterada nos lo mandan a nosotros para anoscopia. Pero no es a todas las mujeres con CIN porque es poco coste eficaz. De hecho, es un trabajo que tenemos publicado, se hizo durante un año y fueron pocos casos. O sea que quizá hay que afinar un poquito más en qué mujeres hay que hacerlo, ¿no? La indicación. Parece que el riesgo de tener una segunda neoplasia y que ésta sea enano es mucho mayor en mujeres con neoplasia intraepitelial vulvar que cervical, por ejemplo, ¿no? Y si tenemos un paciente con una citología positiva, ¿cierto? En tu corte de pacientes, HIV con citología positiva. Cuando que hace un tratamiento, cada cuánto repetís la citología.
Bueno, realmente nosotros hacemos una citología. Si la citología se altera, haremos una anoscopia de alta resolución. Ahí puede ocurrir que Sí, tenga un SIL de alto grado o un SIL de bajo grado. Si tiene un SIL de alto grado, lo trataremos. Y en función de la edad del paciente, de si tiene un no virus del papiloma 16, de lo atípica que nos parezca la lesión, le revisaremos en más o menos tiempo, de si hemos podido hacer un tratamiento que nos quedamos tranquilos con ese tratamiento o no, si es multifocal o no. En función de todo eso, lo revisaremos antes o después. Cuando conseguimos, muchas veces después de a lo mejor 2 o 3 sesiones de tratamiento ablativo o combinado con tópicos, cuando conseguimos que ya no tenga lesión y al menos pasan 2 anoscopias anuales libres de lesión, entonces le damos el alta anoscopia y volvemos a hacer citología. O sea, en esos ok, pacientes que están recién tratados nos pasaba mucho que a lo mejor pues, ya no veíamos una lesión clínicamente evidente, pero hacíamos la citología y al principio todavía pues, podía haber alguna pues, un resultado con dudas del patólogo, lo que sea, él volvía a anoscopia. Entonces ahora ya no está en ninguna guía, no se sabe bien qué es lo que hay que hacer, pero nosotros lo que hacemos es al menos tener 2 anoscopias normales anuales antes de que ese paciente vuelva al cribado con citología. Y luego la citología anal, pues de momento tampoco está muy claro hasta qué edad mantenerla, ¿no? Es algo que estamos deseando que salgan ¿y unas cada guías, cuánto? sí, Claro, anual. ¿y cada cuánto es esta citología? Anual, bien, Anual. No sé si bien. hay alguien más por ahí Bueno, que quiera mucha compartir su comentario. información. Sí, A ver si tenemos a alguien, están un poco callados acá el público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, si quieren contar cómo es que hacen en su hospital, quién los hace, si los hacen dermatólogos o no. Yo te agradezco, Elena, tu tiempo, todo el trabajo y toda la explicación que nos diste sobre screening bueno, lo bonito de y sobre esto de sería, estos sería pacientes. que nos hacen falta trabajos para llegar a la conclusión de a qué edad realmente no queremos ni perjudicar al paciente empezando el cribado demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿no? Si nosotros realmente nos basamos en el estudio ANCHOR e incluimos pacientes por encima de 35, pues posiblemente hemos llegado tarde en varios pacientes, ¿no? De esos que he dicho que tenían menos me acuerdo exactamente, creo que era un 41%, pues la edad media era 28 años. O sea, esos pacientes hay que estar muy alerta, ¿no? Cuando te viene un paciente con antecedente de enfermedad definitoria de SIDA o que ha estado con los CD4 bajo mucho tiempo, no me importa la edad que tenga, le voy a meter en el cribado antes, ¿no? Porque digamos que la tendencia ahora es a discutir que pues en algunos centros proponen iniciar más tarde porque esto abres y se llena la consulta y no tienes capacidad para cribar a tantos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, en el Claro, debate creo que aporta valor el saber que, al menos en España, desde luego, hemos tenido bastantes casos de pacientes jóvenes. bien. Mm. Bueno, si no hay más preguntas en el chat y nadie, te agradezco muchísimo, Elena, tu tiempo. La presentación fue muy claro el trabajo y muchísimas gracias por compartirlo acá y tener la oportunidad de escuchar de vos todo el trabajo que hicieron por detrás tantas personas. Te agradezco Estupendo. muchísimo. Muchas gracias. Y bueno, creo que nos despedimos y ya para la próxima enviaremos el nuevo link y la selección de un nuevo trabajo. Vamos a estar acá todos los meses, una vez al mes. En general es los jueves. Este particularmente quedó un martes, pero vamos a enviar los links para las próximas reuniones. Les Muchas gracias. agradezco a todos el tiempo también de conectarse, de escucharnos y bueno, los esperamos en la próxima. Muchas gracias.